Y bueno amigos, espero que la estén pasando súper bien. Los que estén de vacaciones, ya les he dicho muchas veces. Y bueno, los que estén trabajando también espero que la estén pasando súper bien. Y que bueno, puedan tener un momento de descanso y de tranquilidad para disfrutar de los videos. Se acerca la temporada. Ya muy pronto vamos a ver el Madrid. De hecho, si no estoy mal, vamos a poder disfrutarles el próximo martes contra un equipo asiático. Si no estoy mal, y bueno, va a ser un partido para ir viendo cositas. Ya hemos jugado el primer partido de pretemporada contra el Lega, fue a puerta cerrada, pero alguna gente pudo ver y se ha filtrado, se ha conocido ciertas cositas, pero bueno, aquí no vamos a analizar eso. Vamos a ver pues varias cositas que me gustaría analizar con ustedes y que quiero disfrutarlo, por supuesto, ¿no? Ha habido un montón de situaciones que podemos analizar, muchachos, desde la perspectiva, por supuesto, Real Madrid, y que creo que a ustedes les va a parecer interesante. Les voy a pedir a cambio una sola cosa, y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Hay demasiadas cosas, muchachos, que han pasado últimamente y que bueno, podemos analizar aquí en conjunto. Y vamos a empezar con esto porque bueno, mira, para poner un ejemplo, recuerden que a Vinicius mucha gente, y es siempre el tema de la doble vara de medir, le dijeron que no podía ni siquiera estar en el top 30 del tema de del Balón de Oro cuando estuvo a punto de ganarlo, y que se lo robaron por el tema y que de antideportivo, que no era un futbolista ejemplar, que no sé qué. Pues bueno, en este momento tenemos a Lamine Yamal, que es candidato. No creo que lo gane, al menos no debería, sería una locura, pero tampoco me sorprendería del todo. Y bueno, básicamente después de haber pues incumplido las normas del control antidopaje, después de haber tenido comportamientos un poco fuera de lo que se espera de un futbolista según el criterio que ellos mismos utilizaron, para que se hagan una idea más o menos de lo que es un ejemplo. El ejemplo siempre va a ser diferencial siempre y cuando el color de la camiseta a ellos les termine de tramar. Por poner un ejemplo, una camiseta blanca no les va a gustar del todo, y cualquier cosa pues le van a intentar sacar la mierdita, y por eso ha habido un montón de todo. Y prueba de ello, yo creo, muchachos, es esto que vamos a ver aquí. Algo que dijo Cristiano el día de ayer, y que bueno, ha generado por supuesto todo tipo de controversia, pero que yo creo que cualquiera de nosotros puede entenderlo, y ya lo voy a explicar. E para fechar, bola de ouro, hoje sabemos que há três portugueses. Es ficticio, dijo Cristiano, una vez más declarando sus intenciones al respecto del tema del Balón de Oro. Pero a ver, hay que entender una cosa, muchachos, ¿no? Después de que pasara lo que pasara con Vinicius, y tantas veces que, por poner un ejemplo, la última que gana el Madrid, la Champions con Cristiano, aquel equipazo que tenía, le dan el Balón de Oro a Modric, ¿no? No digo que me haya molestado, ni mucho menos. Además, me parece que Luquita es un jugador ejemplar en muchos sentidos, según el criterio de esta gente, ¿no? Pero bueno, en fin. mm, Obviamente cualquier persona que sepa un poco de fútbol hubiera entendido que ese Balón de Oro era para Cristiano por la temporada que había hecho, ¿no? Es que el tema de la Champions y toda la cosa, pero bueno, al fin y al cabo, esta gente se maneja de una manera muy extraña, y obviamente en ese momento Cristiano iba a tener más balones de oro que Messi, y era algo que no terminaba de convencer a la gente, y bueno, eso es algo que es bastante natural. Por eso les digo que lo del tema del Balón de Oro es un tema muy complicado. Cristiano pues lo entendió, y ahora la gente está diciendo, que porque no es el máximo ganador. No, no es porque no es el máximo ganador, porque si no es el máximo ganador a día de hoy, es porque seguramente a él le habrán quitado un par que se habría merecido, y porque al otro pues básicamente le han regalado algunos. O sea, creo que le dieron 2 balones de oro por ganar un torneo que fue el tema este del mundial, no, pero bueno, en fin, para que se hagan una idea más o menos. Y hablando un poquito del tema del comportamiento y todos estos valores que esta gente siempre ha ido predicando, y nos hemos quedado pensativos durante muchísimo tiempo, quiero colocarles un clip que me acabo de encontrar y que es viejísimo, pero me parece que encaja a la perfección en este momento por diversos motivos. Vamos a ver el video, dura solo 9 segundos, pero en breve les voy a explicar por qué les coloco este video. Creo que todos ustedes lo recordarán. Nosaltres ni ens droguem, ni ens tirem, ni comprem els àrbits. Nosaltres només juguem a futbol. Bueno, esto lo dijo Piqué en un momento en el que el Barça acaba de ganar una liga, si no estoy equivocado. Por ahí se ve a Xavi, se ve a Eric Vidal y se ve un montón de gente. Y bueno, básicamente, mira, es que se han sabido tantas cosas desde ese video. Es que Piqué debería ser un visionario. Yo estoy loco porque en algún momento la gente esta se vuelva loca y pongan de presidente a Piqué. Yo creo que lo de Laporta y lo de Bartomeu quedaría en una simple anécdota, viendo a Gerard Piqué de presidente. De todos modos, como les digo, es muy significativo porque, muchachos, después de eso, pues se ha comprobado que el Barça ha comprado árbitros. El tema del dopaje este que pasa ahora con Lewandowski, Yamal, y un montón de cosas que han ido sucediendo, que uno dice, mira, es que es increíble cómo se puede ser tan degenerado en la vida.
para saber, porque esta gente, por mucho que no crean muchachos, esta gente sabe cómo va la cosa, ¿no? Para saber todo lo que sucede allí dentro de esa institución. Y esto que es lo que se sabe. Imagínense ustedes si se pudiera saber absolutamente todo, es que sería increíble, ¿no? Imagínate para tener el nivel de cinismo de salir a decir una barbaridad esta, ¿no? Es que esto es el Fútbol Club Barcelona ejemplificado en un tipo como Gerard Piqué. Esto de Alonso me lo pasaron y me pareció muy interesante también porque me llamó bastante la atención, la verdad. Y bueno, sé que a ustedes les divierte este tipo de cosas. ¿A qué 3 jugadores ficharías para el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso? Esto es difícil. Madre mía. Esto es hard. A ver, pues ficharía a Pedri por la doble ganancia, ¿no? Que debilitas al rival y te quedas tú con uno bueno. Eso siempre lo haría, Está ¿no? bien, ¿no? A veces lo hago en la Play también, ¿no? O ficho a algún jugador del Quitas Barça alguno bueno de... y luego lo pongo en el banquillo del Madrid. Pero bien. así por lo menos el Barça Al menos no lo tiene, eres ¿no? rival. Bueno chicos, ahí está lo que les decía, interesante, creo que Pedri es un gran futbolista, sinceramente lo tengo que decir, seguramente no es lo que la gente pretende, que es el mejor centrocampista de la actualidad, pero sí es un gran futbolista. Bueno, Alonso también tira un poco ahí de decir, bueno, sí, hay futbolistas en el rival que son muy interesantes y creo que todos lo podemos llegar a pensar. Si pudiéramos fichar a Lamine Yamal, a Pedri, creo que no se me escapa ninguno más y ponerlo del banquillo, creo que este equipo se iría abajo de una manera increíble y creo que es todo lo que queremos, ¿no? Chicos, vamos a cerrar con esto, que lo encontré, que también tiene un tiempecito, pero que siempre es conveniente recordar de vez en cuando este tipo de cosas. Los pagos a este señor. No, pero ¿a quién pagó el Barça? Los que pagaron también, por cierto, casi 10 millones de euros porque al hijo, también a Negreirita, también le colocaron 1 kilo por cosas como llevar a los árbitros en taxi al Camp Nou, 10.000 pavos cada vez que les llevaba. ¿Cómo? Y Perdón, alrededor de 1 millón de euros al hijo también. Eso no ha salido del Real Madrid. Que esté criticando que el Real Madrid se sienta perjudicado cuando es de largo el club más perjudicado de España por esos reiterados pagos sin soporte documental que los justifique de ningún tipo, porque un informe de 20 pavos hecho por un preescolar no sirve, aparte que Negreira dijo a Hacienda que él no había hecho ningún informe, eso está escrito, ¿no? Está negro sobre blanco, Jota. Me parece una vergüenza esta huida hacia adelante de Joan Laporta, faltando al respeto a todos los que han pagado abonos estos años, a los que han pagado fútbol en la tele, que está bien caro, por cierto, faltando al respeto a los demás clubes, a los aficionados, a los propios valores del deporte, a los propios socios del Barcelona, a todo el mundo, a los quinialistas, a los apostadores, a todo el mundo, que ahora venga con estas, atacando al Real Madrid. ¿En qué favorecen al Real Madrid? En Mestalla este año, en el Pizjuán, el Villamarín favorecieron al Madrid, el Metropolitano favorecieron al Madrid. En 2016, cuando llega Zidane, que pide la Liga por 1 punto con un Barça que tira 19 penaltis. En el 17, que la gana de milagro, con Barça que le tiran 0 penaltis. Esto es más sencillo. Ahí favorecieron al Madrid. En la patético. 2021, que se lleva al Atleti, no se ve ni cómo porque el Barça desistió. ¿Cuándo favorecieron al Madrid? Que tiene el peor saldo arbitral del siglo XXI de todos los grandes europeos, de tarjetas rojas y penaltis a favor y en contra. El peor saldo arbitral de todos los grandes europeos en un siglo entero, el XXI. Está diciendo este señor, lo que hay que hacer es dejar de mentir y pedir perdón. Y si no tiene las narices de pedir perdón, por lo menos que no nos insulte a todos. Esto es indignante. A mí me han estafado, como a mucha gente, 17 años de mi vida, que me ponía delante de la tele a ver una cosa que no era lo que yo creía que estaba bien. Así que ya está bien. Y lo último que quiero decir, con todo y al final de todo esto, el Madrid, el mejor club de la historia, está en el mejor momento de su historia y el Barcelona está en el fango ahora mismo. Cada uno donde se merece, Jota. Cada uno tiene en esta vida lo que da. Verdad, te lo digo. Es absolutamente maravilloso, de verdad. Esto ocurre antes de esta temporada, que bueno, evidentemente ha sido diferente la cosa, pero me voy a quedar con esa frase final de decir, cada uno tiene lo que se merece y lo que uno termina sembrando es lo que va a terminar recogiendo, porque me parece sencillamente maravilloso. Y mira que el repaso es monumental, absoluto y total. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí, esperando que lo hayan disfrutado, que les ha parecido todo lo que hemos traído el día de hoy. Y lo de siempre, me van a dejar su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.